Mi nombre es Esteban Chalco. A continuación les voy a presentar lo que es la resolución de los ejercicios de la materia de electrónica analógica digital respecto al tema de amplificadores operacionales. Por el primer ejercicio nos dice cuál será la RRMC de un amplificador operacional que entrega un voltaje de salida de 350 milivoltios RMS. Al aplicarle 1 milivoltio RMS en la terminal inversora y 2 milivoltios RMS en la terminal no inversora, y al aplicarle un voltaje común de 1 milivoltio RMS en sus terminales de entrada, proporciona un voltaje de salida de 35 microvoltios de RMS. Exprese su resultado en decibeles. Ya, como podemos observar en el circuito, en la figura 9.6, podemos observar que es un amplificador en modo diferencial. De igual manera, observamos que trabaja en modo común. Como podemos recordar en lo que es la clase, el modo diferencial trabaja con dos voltajes distintos en sus entradas. Y para el modo común, trabaja con un valor en el voltaje que es igual para sus dos entradas. Ya, para el cálculo del modo diferencial vamos a encontrar lo que es el voltaje diferencial y tenemos que encontrar lo que es la ganancia. Ya, para ello vamos a aplicar la respectiva fórmula, la cual se ha revisado en las clases, y para ello aplicamos ahora, en la cual reemplazamos sus valores y nos da un voltaje diferencial de 1.414 milivoltios. Para lo que es la ganancia, aquí tenemos que trabajar con un voltaje pico, no con un voltaje RMS. Ya, para ello, de igual manera, aplicamos la respectiva fórmula de lo que es la ganancia y nos da un valor de 350. Para lo que es el modo común, en este caso el modo común, el voltaje común de entrada es de 1.141 milivoltios, voltaje pico. Ya, para el voltaje amplificado nos da de 49,497 microvoltios, como lo dije anteriormente, pasado a voltaje pico. De igual manera aplicamos su respectiva fórmula para encontrar lo que es, para aplicar lo que es la ganancia en el modo común, y nos da un valor de 0.035. Aplicamos, como en este caso ya tenemos lo que es la ganancia del modo diferencial y del modo común, aplicamos la fórmula del RMC o el rechazo común. Aplicamos su fórmula, reemplazamos sus valores y nos da un valor para el rechazo común de 10.001.1. Ya, una vez obtenida lo que es el valor del rechazo común, nos pide que su respuesta la demos en decibeles, ya que es un valor muy grande. Entonces para ello aplicamos logaritmo y nos queda un valor de 80 decibeles como el rechazo común. Continuando con lo que es la resolución de los ejercicios, nos dice que calculemos el voltaje de salida por el circuito del problema 9.9 si su resistencia es igual a 10 kiloohms y su resistencia de retroalimentación es igual a 86 kiloohms y se aplica un voltaje de entrada de 1.25 milivoltios. Compruebe su resultado haciendo la simulación del circuito. Ya, como podemos observar, se trata de un amplificador operacional inversor, el cual tiene su voltaje conectado a su terminal negativo y la positiva está conectado a lo que es la tierra. Para este resultado podemos deducir que no obtendremos una señal negativa. Para ello, el enunciado ya nos brinda ciertos datos, como es la resistencia de la entrada, lo que es el voltaje de la entrada y lo que es la retroalimentación. Ya, para ello solo tendríamos que aplicar lo que es el voltaje de salida, el cual podemos observar en la pantalla, el
al cual vamos a reemplazar los valores que ya nos da el enunciado y nos da un voltaje de salida negativo de menos 5.375 milivoltios. Bueno, continuando con lo que es la resolución de los ejercicios, para el siguiente nos dice de qué valor debe ser la retroalimentación en el circuito de la figura 9.29 para que se tenga un voltaje de salida de 3.2125 voltios RMS, cuando en la entrada se aplica un voltaje de 25 milivoltios RMS. Ya, podemos observar ya en lo que es el enunciado y en lo que es el circuito que tenemos ciertos datos, el cual nos va a ayudar a lo que es encontrar lo que es la retroalimentación. Ya para ello también podemos observar que la fuente está conectada a la terminal positiva y la terminal negativa, esa sería la señal de salida. Ya, para encontrar lo que es la retroalimentación del circuito, vamos a aplicar lo que es el voltaje de salida, la fórmula de voltaje de salida. En este caso vamos a despejar lo que es la retroalimentación y nos queda de la siguiente manera: el voltaje de salida más la resistencia de entrada dividido para el voltaje de entrada menos la resistencia de entrada. Reemplazamos sus valores y nos quedaría un valor para lo que es la retroalimentación del circuito de 102.79 megaohms. Ya, para la siguiente pregunta nos dice que calcula el valor del voltaje que entregará a la salida del circuito de la figura 9.30 si se aplican las señales de entrada. El voltaje 1 igual a 12 milivoltios, el voltaje 2 igual a 7 milivoltios, el voltaje 3 igual a 5 milivoltios y el voltaje 4 igual a 20 milivoltios. Exprese su resultado en volts pico y en volts RMS. Ya, para ello podemos observar ya lo que es la figura en el circuito, que ya nos da los valores de que es la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. También nos da otro valor que es el valor de la retroalimentación, que es de 150 kiloohms. Ya, en este caso usaremos lo que es la relación de voltaje, ya que es un amplificador sumador. Ya para ello podemos ya observar cómo nos quedaría deducida la fórmula para lo que es de encontrar el voltaje de salida. Reemplazamos sus valores y nos quedaría como resultado menos 4.91 voltios. Y el valor en RMS nos quedaría menos 2.892 voltios. Para lo que es la última pregunta nos pide que encontremos la expresión matemática que define la operación del circuito mostrado en la figura 9.32. Ya, para ello podemos observar ya en el circuito los valores de lo que es la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4 y la resistencia 5. Ya, son datos que nos van a ayudar a lo que es encontrar el voltaje de salida. Ya también podemos observar en el circuito lo que es la resistencia de retroalimentación, que también es otro valor que nos va a ayudar a encontrar los datos para encontrar el voltaje de salida del circuito. Ya, como podemos también observar, es un amplificador sumador restador, en lo cual va a realizarse las dos operaciones, en la cual va a haber resta y suma de voltajes. Ya, para ello vamos a trabajar con la siguiente ecuación, la cual es la ganancia 1 por el voltaje 1 más la ganancia 2 por el voltaje 2 más la ganancia 3 por el voltaje 3. En este caso es menos por lo que es la parte inversora del circuito, menos la ganancia 4 por el voltaje 4 menos la ganancia 5 por el voltaje 5. Ya, en este caso ya tenemos lo que son las resistencias y lo que es el valor de la retroalimentación del circuito. Para ello vamos a
Va a sustituir sus valores. En la retroalimentación sería los 60K dividido para lo que es la resistencia 1. En este caso sería los 20 kilo ohms, como podemos observar en el circuito. Nos da un valor para la ganancia 1 de 3. De igual manera trabajamos para la ganancia 2, 3 y 4 y 5, de tal manera que vamos a obtener los siguientes datos: para la ganancia 2, 12, para la ganancia 3, 2, para la ganancia 5, perdón, para la ganancia 4 igual a 5 y para la ganancia 5 igual a 3. Ya, una vez obtenidos estos datos, podemos ya aplicar en lo que es la ecuación de voltaje de salida, el cual nos queda de la siguiente manera. La ganancia 1 por el voltaje de 1, que sería los 10 milivoltios, más la ganancia 2, que es los 12 por el voltaje 2, que son los 30 milivoltios. De igual manera, más la ganancia 3, en este caso es 2 por el voltaje 3, 40 milivoltios, menos, ya que es la parte inversora, como se mencionó anteriormente, nos quedaría menos 5, que es la ganancia 4 por 20 milivoltios, el valor del voltaje 4, menos la ganancia de la resistencia, perdón, la ganancia de la ganancia 5 por el voltaje 5, que sería 60 milivoltios. Ya, este valor nos daría como el voltaje de salida para este circuito de 0.19 voltios. Bueno, esto sería lo que es la resolución de los ejercicios. Eso es lo que se ha podido demostrar mediante los cálculos, y eso sería todo. Gracias.